Hola, bienvenidos al módulo Estructura de Datos. Los objetivos para este módulo básicamente van a ser trabajar funciones y fórmulas entre hojas, manejar los formatos de tablas, trabajar funciones y vamos a mirar las funciones de búsqueda, las funciones lógicas. Tenemos en este momento un ejercicio, una tabla, donde queremos calcular el nombre completo. Para ello vamos a trabajar una función, que es la función concatenar. Estas funciones las podemos manejar directamente en la celda, igual concatenar, o podemos también buscarlas en la ficha fórmulas dentro de la categoría de texto concatenar. Si lo hacemos desde al asistente de funciones, pues nos va a aparecer los parámetros, una pequeña definición y lo que tenemos que ir haciendo. Si lo hacemos directamente, colocamos igual concatenar, abrimos paréntesis y lo mismo nos va a mostrar una pequeña ayuda indicándonos que colocaremos primero el texto 1 seguido de punto y coma, el texto 2 y así cada uno de los textos que queremos que queden concatenados. Vamos a realizarlo desde el asistente, buscamos concatenar. El texto 1 sería el nombre, el texto 2 podría ser el apellido, pero si nos damos cuenta nos muestra el nombre del apellido sin espacio. Entonces el texto 2 sería un espacio, puede ser un guión, y el texto 3 sería el apellido. Aceptar. Una vez tenemos la fórmula, arrastramos con clic sostenido o con doble clic. Código del cargo. Hay una tabla con los cargos donde nos muestra que el código puede ser 12, 13, 14 y 15. Entonces vamos a colocar código 12, 15, 14, 13, 12, 13, 14, 15, 12, 14. Queremos traer el cargo. El cargo está en una hoja que se llama cargos. Entonces, para no estar haciéndolo manualmente, vamos a asignarle un nombre a esta tabla. En el material explican la manera como hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la tabla. Venimos al cuadro de nombres, hacemos un clic y el nombre que le vamos a poner a esta lista va a ser cargos. Digitamos el nombre y enter. Directamente sobre la celda lo mismo, podemos colocar igual buscar o también podemos venir acá a la ficha fórmulas. Dentro de la categoría búsqueda y referencias escogemos buscar, consulta H o consulta B, dependiendo cómo se encuentre la tabla. Esta tabla está en forma vertical. ¿Por qué? Porque los datos están hacia abajo. Entonces, la función que vamos a emplear es consulta B. Entramos a búsqueda y referencia, consulta B. Dentro de los parámetros que nos está solicitando nos pide primero el valor buscado. El valor buscado nos especifica acá que es en la primera columna de la tabla y puede ser un valor, referencia o una cadena de texto. El valor buscado depende del código. Matriz buscar en, podemos venir a la hoja y seleccionar el rango, o como ya le habíamos asignado un nombre, presionamos la tecla o la función F3 para que nos despliegue los nombres del libro, escogemos cargos. El indicador de columna es el número de la columna de matriz buscar en desde la cual debe devolverse el valor que coincida. La primera columna de la tabla se cuenta como 1. Esa tabla es a la que le dimos el nombre de cargos. Entonces código cargo es la 1, cargo es la 2 y salario es la 3. Entonces ya sabemos que el indicador de columna es la 2. El ordenado es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente, en donde acá nos dice que es verdadero u omitido, pero para encontrar la coincidencia exacta escribimos falso o 0. Entonces cualquiera de los dos. Y aceptar. Teniendo el primero, arrastramos hacia abajo. La tabla de salarios se encuentra también en la hoja cargos. Entonces vamos a hacer la misma función que manejamos ahorita. Consulta B, en donde el valor buscado va a ser el código del cargo. ¿En qué matriz? F3, cargos. Y el indicador de columna es la columna 3. Ordenado, 0 o falso. Para calcular el subsidio del transporte, el subsidio de transporte lo vamos a calcular dependiendo del salario mínimo. Hay una condición: si el sueldo de la persona es menor o igual
a 2 salarios mínimos, entonces recibe el subsidio de transporte. De lo contrario, no va a recibir subsidio de transporte. Entonces, igual si, paréntesis, si el salario es menor o igual a 2 veces el salario mínimo, este valor es un valor absoluto, por lo cual debemos presionar F4 para fijarlo. Entonces, si corresponde a 2 veces el salario mínimo, entonces va a recibir el subsidio de transporte fijo también. De lo contrario, 0. Y Enter. Podemos ir aplicando los formatos de estilo de moneda. El total a pagar sería igual al salario más el subsidio de transporte. Recordemos que aquí nos toca ampliar el ancho de la columna, ubicándonos en la división y con doble clic para que lo ajuste. Ahora, vamos a manejar algunas funciones dentro de la hoja. Entonces, queremos calcular la suma de los salarios. Nos ubicamos en esta celda y podemos colocar igual suma, o lo mismo, podemos entrar por la ficha fórmula y buscar autosuma, o en la ficha inicio encontramos las opciones de las funciones más usadas. Verificamos el rango y Enter. Ahora, promedio de salarios, igual, podemos hacerlo desde acá, rectificamos el rango, el máximo salario, y el promedio del departamento administrativo. Entonces, colocamos igual promedio, punto sí, abrimos paréntesis, el rango es el rango del criterio, es decir, marcamos el departamento, punto y coma, entre comillas, el criterio es solamente la parte administrativa, entonces administrativo entre comillas, punto y coma, y el rango de celdas que queremos promediar, los total a pagar. Este es el promedio, únicamente de la parte administrativa. Ahora vamos a darle formato a la tabla. Nos ubicamos dentro de la tabla, vamos a entrar acá en la ficha inicio, dar formato de tabla, y nos aparecen algunos formatos ya establecidos. Están por categorías claro, medio, oscuro, donde podemos crear un nuevo estilo y un estilo de tabla dinámica. Vamos a escoger alguno de estos. Él nos pide verificar el rango. Si estamos ubicados dentro de la tabla, pues automáticamente asume el rango. Activamos esta casilla, la tabla tiene encabezados, que son los títulos de cada columna, y aceptar. En este momento ya nos aplicó el formato de tabla que habíamos escogido. Si nos damos cuenta, aparece una ficha de diseño que pertenece a herramientas de tabla, en donde acá podemos actualizar, podemos cambiar o modificar el estilo de la tabla, o sencillamente podemos activar una fila de totales que nos va a mostrar al final de la tabla, y aquí aparece una fila que dice total, donde nos muestra el total, la suma del total a pagar, o yo podría hacer clic en esta celda y nos despliega la función. Su cuenta, suma, máximo, mínimo, o simplemente colocar ninguno. Ahora, si queremos adicionar un nuevo registro, entonces nos ubicamos en el último registro, que es el de Teodoro, presionamos la tecla Tab y podemos ingresar otro registro. Como ya hay algunas celdas formuladas, entonces automáticamente nos da el resultado. Y si nos damos cuenta, las funciones o los totales que se hayan establecido en la parte inferior se van actualizando automáticamente. Si queremos desactivar los totales, entonces nuevamente desactivamos esta opción.
Él nos dice, una o más fórmulas o nombres contienen referencias a las filas de totales. Si desactiva la fila de totales, estas fórmulas o nombres pueden devolver resultados inesperados. ¿Desea continuar? Sí, porque pues realmente la queremos ya eliminar. Para nuevamente dejar la tabla como estaba anteriormente, dentro de la ficha diseño que pertenece a herramientas de tablas, hacemos un clic en convertir en rango. Él nos pregunta o nos confirma si desea convertir la tabla en un rango normal. Le decimos que sí. Ahora vamos a trabajar funciones entre hojas. En esta hoja necesitamos colocar los totales. Entonces, total de ventas igual suma, paréntesis, y aquí nos damos cuenta que se pueden realizar funciones que no necesariamente tienen que estar en la misma hoja. Vamos a la hoja donde se encuentra y seleccionamos el rango, puede ser total a pagar. El promedio de la venta igual, promedio. Venimos a la hoja 1 y el número de empleados igual contará. Venimos a la hoja 1 y podemos seleccionar el rango donde se encuentran los empleados. Si nos damos cuenta, ya queda referenciado a la hoja 1 y al rango de la hoja 1. Espero que hayan aprendido mucho más sobre este módulo. El resto lo pueden consultar en la cartilla. Que estén bien, hasta luego. Para trabajar la función sí, vamos a hacer un ejemplo para calcular el departamento. El departamento depende del cargo. Si el cargo es secretaria y vendedor, pues el departamento al cual va a pertenecer es comercial. Si no, será el departamento administrativo. Entonces, vamos a hacerlo directamente sobre la celda. Igual sí, paréntesis o paréntesis. El valor lógico es la primera condición. ¿De quién va a depender el departamento? Del cargo. Entonces, si el cargo es igual a secretaria, entre comillas porque es texto, punto y coma, o el cargo es igual a vendedor, cerramos paréntesis porque no hay más condiciones. Entonces, punto y coma, el departamento al cual va a pertenecer es al departamento comercial. Si no, dependerá del departamento administrativo. Teniendo la primera fórmula, arrastramos o con doble clic.